¿Y si el planeta Tierra fuera nuestra prisión? Poco a poco aparece una esfera azul suspendida en el vacío. Nubes blancas giran lentamente sobre océanos profundos. Continentes verdes y marrones emergen entre sombras. Durante siglos, la humanidad miró hacia el cielo buscando respuestas. Miramos las estrellas preguntándonos si estamos solos. Pero hubo una pregunta mucho más inquietante, una que pocos se atrevieron a formular. ¿Y si no estamos aquí por accidente? ¿Y si este planeta no es solo nuestro hogar? ¿Y si es nuestra prisión? Hace aproximadamente 4.500 millones de años, nació la Tierra. Una roca incandescente perdida en la periferia de una estrella común llamada Sol. Durante millones de años, el planeta fue un infierno. Pero lentamente, algo extraordinario ocurrió. Apareció la vida. Y desde ese momento, comenzó una historia extraordinaria. La evolución. Pero también, comenzó algo más. Algo que muchos investigadores modernos consideran sospechoso. Una historia llena de límites. Cruza nubes, tormentas, y finalmente el espacio. La Tierra queda atrás. Para cualquier especie inteligente, el siguiente paso natural es expandirse. Explorar. Colonizar. Viajar. Pero los humanos, a pesar de miles de años de civilización, apenas han logrado salir unos pocos kilómetros fuera de su mundo natal. ¿Por qué? En 1958, el científico James Van Allen descubrió algo inquietante. Un campo de radiación gigantesco rodeando la Tierra. Los cinturones de Van Allen. Una barrera invisible capaz de freír cualquier tecnología expuesta durante demasiado tiempo. Como si el planeta estuviera protegido. O encerrado. Científicos en laboratorios. El mundo en plena Guerra Fría. En 1961, comenzó la carrera espacial. Dos superpotencias compiten por salir del planeta. La Unión Soviética y los Estados Unidos. Ese mismo año, un cosmonauta soviético se convierte en el primer humano en salir al espacio. Su nombre era Yuri Gagarin. Por primera vez, un ser humano observaba el planeta desde afuera. Un mundo hermoso. Pero también, un mundo del que no parecía fácil escapar. La gravedad terrestre es brutal. Para escapar de ella se necesita alcanzar más de 40.000 kilómetros por hora. Una velocidad absurda. Una barrera natural. Pero no es la única. Radiación. Distancias imposibles. Falta de recursos. Cada intento de abandonar el planeta exige una cantidad colosal de energía. Como si la naturaleza hubiera diseñado este lugar para mantenernos aquí. 1969. Ese año ocurrió algo histórico. La misión Apolo 11 intentó algo que parecía imposible. Salir realmente del sistema de seguridad natural de la Tierra. Viajar hasta la Luna. A bordo viajaban 3 hombres. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Pero lo que encontrarían, abriría preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Por primera vez, los humanos cruzaban el límite del planeta. Una frontera que nadie había atravesado antes. Pero algunos investigadores aseguran que durante esas misiones, ocurrieron cosas extrañas. Comunicaciones cortadas. Momentos sin transmisión. Horas completas desaparecidas de los registros públicos. Y lo más inquietante. Después de aquellas misiones, nunca volvimos realmente. En 1972, la humanidad dejó de viajar a la Luna. La misión Apolo 17 fue la última. Desde entonces, nadie ha vuelto. Durante más de 50 años. Una pregunta persigue a científicos, conspiradores y filósofos por igual. ¿Por qué dejamos de ir? Algunos científicos sostienen que simplemente era demasiado caro. Otros creen que el interés político desapareció. Pero existe otra teoría. Una teoría inquietante. La teoría de la prisión planetaria. La idea de que la humanidad está confinada aquí. No por casualidad. Sino por diseño. La Tierra aparece otra vez flotando en la oscuridad. Hermosa.
Silenciosa. Si el universo contiene miles de millones de planetas habitables. Si existen civilizaciones avanzadas. Si la tecnología humana avanza cada año. Entonces surge una pregunta incómoda. Una pregunta que algunos científicos ya se atreven a formular. ¿Y si la Tierra no es solo donde nacimos? ¿Y si es, dónde estamos atrapados? Pero lo más inquietante es que algunas civilizaciones antiguas ya hablaban de este encierro. La imagen se revela lentamente, ruinas milenarias cubiertas por arena. Columnas quebradas. Templos olvidados. Mucho antes de los cohetes. Mucho antes de la ciencia moderna. Las civilizaciones antiguas ya hablaban de algo inquietante. No lo llamaban gravedad. No lo llamaban radiación. Lo llamaban encierro. Un grupo de hombres escribe en pergaminos. Sus rostros están tensos, como si registraran un conocimiento prohibido. En los primeros siglos después de Cristo, surgió un grupo de pensadores conocidos como los gnósticos. Sus textos, redescubiertos siglos después en 1945 en Nag Hammadi, contienen ideas que desafían toda lógica convencional. Según ellos, este mundo no es lo que parece. Los gnósticos hablaban de una entidad. Un creador imperfecto. Un arquitecto de la realidad material. Lo llamaban el demiurgo. No era el Dios supremo. No era la fuente de todo. Era algo más. Un guardián. Un constructor. O quizás un carcelero. Todo parece acelerado, artificial. Según estos textos, el mundo físico es una ilusión. Una copia imperfecta de una realidad superior. Un sistema diseñado para mantener a las almas atrapadas. No con cadenas visibles, sino con percepción. Con ignorancia. Con distracción. Rostros humanos que se desvanecen en sombras. Los gnósticos creían que el verdadero ser humano no es el cuerpo, sino la conciencia. Una chispa divina atrapada en materia. Y esa materia es la prisión. Lo inquietante es que esta idea no es única. En distintas partes del mundo, culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, describieron algo sorprendentemente similar. En el antiguo Egipto. En Mesoamérica. En Asia. La idea de que el mundo material es una prueba, o una trampa, aparece una y otra vez. Figuras humanas encadenadas miran sombras proyectadas en una pared. En la antigua Grecia, el filósofo Platón describió algo extraordinario. Una metáfora conocida como el mito de la caverna. Personas encadenadas, viendo sombras, creyendo que esa es la realidad. Sin saber que el verdadero mundo está afuera. ¿Era solo una metáfora filosófica? ¿O una advertencia? Algunas culturas hablaban de dioses que vigilaban a la humanidad. Seres superiores que controlaban el destino humano. En ciertos relatos, estos dioses no eran benevolentes. Eran controladores. Eran jueces. Eran vigilantes. Una figura luminosa cae desde el cielo hacia la tierra. Muchas tradiciones coinciden en un evento clave. Una caída. Un descenso. La humanidad, o parte de ella, habría sido expulsada o atrapada en este plano. No como castigo, sino como consecuencia de algo más profundo. Algo que aún no comprendemos. Si esta teoría es cierta, entonces la prisión más efectiva no necesita muros. Solo necesita una cosa. Olvido. Olvidar quiénes somos. Olvidar de dónde venimos. Olvidar que, tal vez, podríamos salir. Hoy, la humanidad vive más conectada que nunca. Pero también, más distraída. Más saturada. Más absorbida por un sistema que consume cada segundo de atención. ¿Es evolución? ¿O es una forma más sofisticada de control? A lo largo de la historia, algunas personas han afirmado haber visto más allá. Haber comprendido la verdadera naturaleza de la realidad. Filósofos. Místicos. Científicos.
Pero muchos de ellos fueron ignorados, silenciados o desacreditados. Ahora, hay una ligera distorsión visual. Como si algo no encajara. ¿Y si todas estas historias no son mitos? ¿Y si son fragmentos de una verdad olvidada? Algunos textos gnósticos contienen un mensaje inquietante. Un mensaje que se repite entre líneas. El conocimiento libera. No la fe. No la obediencia. El conocimiento. Pero despertar tiene un precio. Porque una vez que ves la prisión, ya no puedes ignorarla. Y si todo esto fuera solo filosofía, podría descartarse. Pero en el siglo XX, algo ocurrió. Algo que transformó esta teoría en una posibilidad inquietantemente real. La realidad podría no ser real. De pronto, una imagen, una ciudad moderna. Tráfico, pantallas, gente caminando. Pero algo falla. Por un instante, todo se detiene. Un parpadeo. Como si la realidad hubiera laqueado. Si la Tierra es una prisión. Entonces la pregunta ya no es solo por qué estamos aquí, sino cómo está construida esta realidad. Durante el siglo XX, la ciencia comenzó a descubrir algo inquietante. La realidad no es sólida. No es fija. No es absoluta. En el mundo de lo infinitamente pequeño, las leyes cambian. Y lo que encontramos desafía todo lo que creemos saber. El experimento de la doble rendija reveló algo imposible. Las partículas subatómicas pueden comportarse como partículas. O como ondas. Depende de si alguien las observa. La observación cambia la realidad. Esto dio origen a una de las ideas más desconcertantes de la física moderna. La realidad no existe de forma definida hasta que es observada. Como si el universo necesitara ser visto para existir. Algunos científicos comenzaron a plantear una hipótesis radical. ¿Y si el universo funciona como un sistema de procesamiento de información? ¿Y si la realidad es generada? No fundamental. No original. Sino, simulada. En 2003, el filósofo Nick Bostrom propuso una idea que cambiaría el debate para siempre. La hipótesis de la simulación. Si una civilización alcanza suficiente tecnología, podría crear universos simulados indistinguibles de la realidad. ¿Y si eso es posible? Entonces estadísticamente, es más probable que estemos dentro de una simulación que en el mundo original. La cultura popular ya había explorado esta idea. Películas, libros, teorías. La noción de que vivimos en una realidad artificial se volvió parte del imaginario colectivo. Pero lo que antes era ficción, ahora comenzaba a discutirse en entornos científicos. Píxeles gigantes forman galaxias. Algunos físicos sugieren que el universo podría tener una resolución mínima. Un límite. Como los píxeles en una pantalla. Espacio y tiempo, cuantizados. Fragmentados. Como si fueran renderizados. Simular un universo completo requeriría una cantidad inimaginable de energía. A menos que solo se renderice lo necesario. Solo lo que es observado. El resto permanece sin calcular. Pero hay algo aún más extraño. La conciencia. Nadie ha podido explicar exactamente qué es. Ni dónde reside. Ni cómo surge. Algunos científicos comienzan a considerar una posibilidad inquietante. Que la conciencia no está dentro del cerebro. Sino que el cerebro es un receptor. Si eso es cierto, entonces la mente humana podría estar conectada a algo más grande. Algo fuera del sistema físico. Algo que observa. Algo que experimenta. Algo que podría estar fuera de la prisión. A lo largo de los años, algunas personas han reportado experiencias extrañas. Déjà vu. Sincronicidades imposibles. Eventos que parecen programados. Coincidencias demasiado precisas para ser casualidad. ¿Son errores de percepción?
¿O fallos en el sistema? Hoy, la humanidad ya puede crear simulaciones complejas. Mundos virtuales. Inteligencias artificiales. Ecosistemas digitales. Aún rudimentarios. Pero en constante evolución. Si algún día logramos crear una simulación indistinguible de la realidad, entonces habremos demostrado algo aterrador. Que la conciencia puede existir dentro de un sistema artificial. Y si eso es posible para nosotros, entonces alguien más pudo haberlo hecho antes. La Tierra aparece nuevamente en el espacio. Pero ahora, rodeada por una malla digital. Tal vez la prisión no es física. No es solo gravedad. No es solo radiación. Tal vez es informacional. Un sistema cerrado. Un entorno diseñado. Un experimento. Si vivimos en una simulación, entonces hay alguien ejecutándola. Y si alguien la ejecuta, también puede apagarla. La Tierra flotando en el vacío, pero ahora, cubierta por una sutil red de líneas luminosas, como si fuera un objeto dentro de un sistema mayor. Si esto es una prisión. Si es física. Espiritual. O digital. Entonces solo queda una pregunta. ¿Existe una salida? A lo largo de la historia, hubo quienes afirmaron haber visto más allá. No solo entender la realidad, sino trascenderla. Algunos fueron considerados genios. Otros, herejes. Otros, locos. Si la prisión no es solo física, entonces la salida tampoco lo es. Algunas tradiciones sostienen que la clave está en la mente. En la conciencia. En la capacidad de percibir más allá de lo evidente. El entorno comienza a distorsionarse sutilmente. Meditación profunda. Sueños lúcidos. Experiencias cercanas a la muerte. Estados donde la percepción cambia. Algunos reportan sensaciones similares. Desconexión del cuerpo. Visión expandida. La sensación de salir. Personas distintas, en lugares distintos, describen experiencias parecidas. Luz. Túneles. Presencias. Lo inquietante es la consistencia. Individuos de culturas distintas, sin contacto entre sí, describen patrones similares. Como si todos estuvieran tocando el mismo límite. El entorno comienza a cerrarse. Pero hay algo más. Algunos relatos sugieren que, cuando alguien se acerca demasiado, el sistema reacciona. Distracciones. Miedo. Interrupciones. Como si algo evitara que el proceso continúe. La prisión más efectiva no necesita fuerza. Solo necesita ser convincente. Un sistema donde los prisioneros no quieren salir. Porque creen que ya son libres. Todo parece extraño, ajeno. Despertar no es cómodo. Implica cuestionarlo todo. La identidad. La realidad. El propósito. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Formas indefinidas se mueven fuera de foco. Nunca se revelan completamente. Si esto es una prisión, entonces alguien la diseñó. ¿Una inteligencia superior? ¿Una civilización avanzada? ¿Una entidad desconocida? O quizás algo que aún no tenemos palabras para describir. Simulaciones dentro de simulaciones. Algunos creen que somos parte de un experimento. Un entorno controlado. Observado. Medido. Donde cada acción, cada decisión, cada pensamiento forma parte de un estudio mayor. Pero hay una paradoja. Si esto es una prisión, también es un lugar extraordinario. Vida. Conciencia. Belleza. Amor. ¿Por qué crear algo así, solo para encerrar? Algunos proponen una última posibilidad. Que la prisión no es un castigo, sino un proceso. Un entorno diseñado para aprender. Para evolucionar. Para experimentar. No un encierro eterno,
sino una etapa. Una puerta aparece en medio de la nada. No tiene marco. No tiene paredes. Solo existe cuando alguien la percibe. Tal vez la salida no está en el espacio. Ni en la tecnología. Ni en escapar físicamente. Tal vez está en comprender. En ver. En recordar. Un individuo se acerca a la puerta. Duda. Respira. Extiende la mano. Porque si la realidad es una construcción, entonces puede ser trascendida. Pero solo, por quien está dispuesto a cruzar. Justo cuando la mano está a punto de tocar la puerta. Todo se detiene. La imagen se congela. Silencio absoluto. El latido regresa. ¿Y si estás escuchando esto? Si te hiciste la pregunta. Si dudaste. Entonces ya ocurrió algo. La Tierra aparece por última vez. Pero ahora, no parece una prisión. Ni una simulación. Solo, un mundo. Tal vez la Tierra es una prisión. Tal vez no lo es. Pero hay algo que sí es cierto. La realidad depende de cómo la percibes. Y eso cambia todo. La puerta siempre estuvo ahí, pero nunca fue visible para quien no la buscaba. Esto fue. El planeta Tierra es nuestra prisión. Espero les haya gustado. Da like, suscríbete y activa la campanita. Saludos y hasta la próxima.